Listo, jóvenes, bienvenidos. Atención a la lista. Angélica Arriaga. Ronnie Alarcón. Lisbeth Ávila. Alerí Aragundi. Presente. Presente, profesor. Repítame su nombre. ¿Quién dijo presente? Daniel. Arriaga. Eduardo Camposano. Presente. Jeremy Ceballos. Profe, Batallas presente. A ver, atentos a la lista, jóvenes, que ya estoy nombrando y no responden. Arriaga. Presente. Alarcón. Ávila. Presente. Barquín. Córdoba. Presente. Díaz. Franco. Presente. González. Presente. Miranda. Presente. Hidalgo. Presente. López. Presente. Matute. Presente. Molina. Presente. Monroy. Presente. Morales. Presente. Olaya. Presente. Palacios. Presente. Aladines. Presente. Peña. Presente. Quinta. Presente. Ricardo. Presente. Rosero. Presente. Salas. Presente. Santana. Presente. Solís. Presente. Amay. Presente. Vera. Presente. Pinuesa. Presente. Bien, solo está con falta Alarcón, Barquín y Díaz. Si no es así, avísenme para corregir. Bien, el día de hoy vamos a ver un tema relacionado al marco metodológico, ya que la parte del marco conceptual y marco teórico ya se lo explicó la semana pasada. Y bueno, yo me había olvidado de crear la asignación, pero por otro lado también era feriado, entonces no les creé la asignación el fin de semana pasado, pero ahora ya tienen la asignación para la próxima, hasta la próxima semana. Pero como ya comienzan aportes, les extendí hasta el sábado de la próxima semana con la finalidad de que tengan más tiempo. Aunque bueno, a veces en realidad dar más tiempo no significa que vayan a presentar. A veces los estudiantes igual se confían, dicen ya tenemos más tiempo y no presentan. De todas maneras, ahí tienen un poco más de tiempo en la asignación anterior. Vamos a ver un tema más relacionado con el marco metodológico. Entonces, les pido que presten atención a esta parte, ya que vamos a hacer algunas cosas prácticas, sobre todo diseñando las preguntas de las entrevistas y de las encuestas. El marco metodológico es otra parte del proyecto de grado. Vamos a ver brevemente, bueno, cuáles serían esos elementos del marco metodológico y cómo diseñar las preguntas para entrevistas y encuestas. Presten mucha atención porque ustedes van a diseñar esas entrevistas y encuestas en este momento. Bien, el marco metodológico incluye técnicas e instrumentos de recolección de datos. Son diferentes, no es lo mismo una técnica que un instrumento. El instrumento es ya la herramienta en sí mismo que va a estar en sus manos y que usted va a aplicar para recoger esos datos. Ejemplo, el cuestionario de una encuesta, eso es un instrumento. El cuestionario, es decir, la lista de preguntas. Ese sería el instrumento. Y la técnica sería la encuesta. ¿Sí? Entonces entendemos la diferencia.
lo que es técnica y lo que es el instrumento. El instrumento es ya la herramienta bien concreta y precisa. En cambio, encuesta es la técnica que se va a utilizar para recoger esos datos. Eso como primer punto, diferencia entre técnica e instrumento. Para que tenga validez el instrumento, según Busso, todo instrumento debe medir precisión y veracidad según lo establecido en los objetivos. Esto es importante, jóvenes. Hay estudiantes que muchas veces, sobre todo a nivel universitario, dejan las cosas para el último. Están haciendo su tesis y dejan las cosas para el último y ya les toca hacer entrevistas, encuestas, y ya dicen, ya no me queda tiempo, nos retrasamos demasiado. ¿Y saben lo que hacen algunos estudiantes? Ellos mismos agarran las encuestas y se ponen a llenar las encuestas. Esas encuestas no sirven. Esa información científicamente no sirve, porque es una información completamente falsa, es una información completamente inventada por el estudiante, que por salir del apuro, en una noche de pizza, cigarrillos y no sé qué cosa más, se reunieron ahí en grupito y dijeron, aunque sea aquí nos amanecemos, nosotros mismos llenemos las encuestas porque no alcanzamos ir y aplicar las encuestas a la gente donde estamos haciendo la investigación. Si ustedes hacen eso en la universidad, ustedes echan a perder toda su investigación. Incluso en el caso de que ustedes de pronto, o el estudiante que haga eso, lo logre engañar al profesor y le diga, no, profesor, sí apliqué las encuestas, aquí están los resultados de las encuestas. Aunque le logre engañar al profesor, científicamente esa información que usted presenta a través de las encuestas no va a servir de nada porque no es una información real. Por eso dice aquí, los instrumentos tienen que medir precisión y veracidad. Tiene que ser preciso y veraz. Y tiene que recopilar y luego tabular los datos tal cual los ha recogido, sin maquillarlos, sin inventarlos, sin manipularlos, sin decir, no, es que aquí lo que me hubiera convenido, que lo que me convenía que respondan era tal cosa, pero como no han respondido eso, yo voy a manipular la información y voy a decir que la gente me respondió esto que yo quería que responda. No, eso no se hace, porque la información manipulada es información falsa y sobre falsos argumentos no se construye investigación, no se construye ciencia. Entonces hay que ser lo más precisos, veraces y objetivos. Para el análisis de resultados, ¿a qué se refiere? La técnica para el análisis de resultados es el paso que emplea el investigador para procesar la información recolectada y lograr la organización de los datos. A través de cada pregunta de la encuesta, usted está recogiendo datos, pero para que esos datos le sirvan a usted como investigador, tiene que usted convertirlos en información. ¿Y cómo se convierte en información ese dato suelto que le da un encuestado o un entrevistado? Pues tabulándolos, analizándolos, representándolos en gráficos estadísticos. En ese momento, el dato se convierte en información. Y la información ya le brinda conocimientos. Ya le permite establecer generalizaciones, le permite realizar gráficos estadísticos, le permite llegar a conclusiones. Vamos a suponer que usted en una encuesta les pregunta a las personas que va a encuestar, ¿usted cree que tiene relación el embarazo adolescente con la falta de educación sexual? Y le da dos opciones, sí y la opción no. En cada encuesta usted va a tener una respuesta. El encuestado A le va a responder sí, el encuestado B le responde no, etc. Cada uno de esas respuestas es un dato. ¿En qué momento se convierte en información? En el momento que usted reúne las 100 o las 1000 encuestas y tabula esos datos y usted establece mediante un gráfico estadístico, mediante una tabla, mediante un análisis, establece que de los 1000 encuestados, 900 respondieron que el embarazo adolescente se debe a la falta de educación sexual. En ese momento, ese dato suelto se convirtió ya en información, que usted ya la puede generalizar, establecer porcentajes, que usted la puede comunicar.
Esa es la diferencia entre dato e información. En las conclusiones, porque al final del marco metodológico normalmente se escriben conclusiones. Las conclusiones deben resumir los resultados. O sea, no va a poner usted en las conclusiones los resultados de cada pregunta de cada encuesta. No, sino que se deben resumir los resultados de manera general, a los que se llegó luego de demostrar o negar su hipótesis. O le debe demostrar que logró con el objetivo general o específico. En este caso, usted en el apartado de las conclusiones, usted ahí tiene que relacionar con los objetivos específicos y tiene que decir si los resultados de la encuesta demuestran o le permitieron cumplir con los objetivos específicos, y si es que no le permitieron cumplir con los objetivos específicos, hay que escribir eso, simplemente que no se pudo lograr el objetivo específico número tal debido a tal y tal cosa. Es decir, se deben decir y hacer las cosas tal y como son. Pero obviamente, si usted se trazó objetivos específicos, debe tratar de hacer las cosas de tal manera bien hechas que usted logre cumplir con esos objetivos específicos que usted se trazó. Ahora, ¿qué se debe escribir en el marco metodológico del proyecto de grado? Esto es lo que ustedes van a escribir, jóvenes. Atención. Debe escribir la modalidad de investigación. En este caso vamos a aplicar una modalidad de investigación cuantitativa. Entonces, aquí donde dice modalidad de investigación, en el proyecto de grado, usted coloca el título, modalidad de investigación, y luego coloca una definición de investigación cualitativa. Esta definición usted no se la va a inventar, tiene que consultarla. La consulta, la copia y la pega la definición. Si tiene más de 40 palabras, usted ya sabe, le pone comillas, va dentro del párrafo. Si tiene menos de 40 palabras, si tiene más de 40 palabras, la coloca en párrafo aparte, la cita según las normas APA, y después de colocar la definición, usted realiza un comentario de esa definición. ¿Por qué se utiliza la investigación cuantitativa? Porque en este caso, la investigación cuantitativa es la que le permite trabajar con cantidades, la que le permite establecer relaciones numéricas entre las variables, entre los resultados que usted encuentra. Por eso es cuantitativa. Y como usted va a aplicar encuestas, ahí se contabiliza, ahí se cuantifica las respuestas, los porcentajes, etc. Y todo eso es investigación cuantitativa. ¿Y por qué es cualitativa? Porque la investigación cualitativa le permite desarrollar o exponer teorías, definiciones, conceptos, generalidades, etc. Y eso usted lo hizo en el marco conceptual. En el momento que usted investiga para establecer el concepto, la definición, por ejemplo, de contaminación de las calles, en el momento que usted realiza una entrevista a diferentes personas sobre el porqué de la contaminación de las calles de su barrio, en ese momento usted está aplicando investigación cualitativa. En la investigación cualitativa no es tanto para contabilizar los datos, sino para recolectar información donde los entrevistados se expanden y ellos mencionan ahí sus hipótesis, sus argumentos, etc. Y la investigación cualitativa es la que le permite a usted consultar y hacer investigación bibliográfica a partir de fuentes de información que pueden ser libros, revistas, artículos, que pueden ser páginas web de organismos oficiales, etc. Todo eso es investigación cualitativa. Entonces, como usted va a aplicar las dos, por eso le ponemos investigación cuantitativa, porque su trabajo de proyecto de grado reúne características de las dos modalidades de investigación. Luego, ¿qué técnicas de investigación? Usted tiene que definir, buscar definiciones desde el punto de vista de la metodología de investigación. Tiene que buscar las definiciones de entrevista, encuesta y observación. ¿Cómo se definen una entrevista? ¿Cómo se define una encuesta y la observación?
desde el punto de vista de la metodología de la investigación científica. Entonces usted consulte esas definiciones y las anota. En los instrumentos de investigación, lo mismo. Para la entrevista, usted va a diseñar un guión. Para la encuesta, usted va a diseñar un cuestionario. Y para la observación, usted va a diseñar una lista de cotejo. Entonces, tiene que buscar el concepto de guión de entrevista, concepto de cuestionario de encuesta y concepto de lista de cotejo de observación. En la población, usted va a describir a las personas que participarán en la investigación. Anoten, jóvenes, anoten eso y cualquier pregunta me avisan. En la población, usted describe a las personas que participarán en la investigación. Es decir, por ejemplo, usted puede colocar ahí, la presente investigación se desarrollará con la población del barrio, por ejemplo, La Chala, en la avenida 11 y 4 de noviembre, por ejemplo. Entonces, se encuestará aproximadamente, y ahí coloca usted la cantidad, 20, 30 personas. Vamos a hacer algo bien pequeñito nada más. Usted va a colocar ahí cuál va a ser su población de estudio. Si van a ser niños, si van a ser personas del barrio, adultos y jóvenes, si van a ser solo personas adultas, etc. Usted ahí coloca la descripción de su población de estudio. Incluso ahí pueden nombrar, por ejemplo, que usted aplicó la encuesta o va a aplicar la encuesta a 10 varones y a 10 mujeres, por ejemplo. También se puede nombrar ahí. En este caso, como la población que usted va a investigar es demasiado pequeñita, no se necesita utilizar una fórmula para extraer una muestra. Hay investigaciones que son gigantescas, donde se aplican las encuestas, por ejemplo, a 100,000 personas. En ese caso, ahí se tiene que aplicar una fórmula para extraer una muestra nada más de las 100,000 personas, porque va a ser imposible contabilizar uno por uno los datos de las 100,000 personas encuestadas, sobre todo en la modalidad tradicional, que es llevar la encuesta impresa en una hojita y pedir a la persona que llene esa encuesta. En la modalidad del formulario de Google, ahí pues como automáticamente hace el programa tabula los datos, ahí es un poco más fácil. Bueno, pero en todo caso, usted no va a trabajar con 100,000 personas, usted va a trabajar con pocas personas, con 10, con 20 máximo. Y finalmente se coloca el análisis e interpretación de los resultados. Para eso usted va a colocar una tabla donde estén los datos, un gráfico estadístico y su respectivo análisis de los resultados por cada una de las preguntas de la encuesta. A ver, para que se vaya aclarando un poquito más, vamos a ir por partes, porque hasta aquí, de pronto algunos dirán, profe, está hablando en chino, no se entiende nada. Vamos a ir a desmenuzar un poquito más, pero en términos generales, esto es lo que debe contener el marco metodológico del proyecto de grado. Ahora, vamos a ver. Tipos de preguntas para las entrevistas. Recuerde, usted va a aplicar 3 técnicas. Primera técnica, entrevista. Segunda técnica, encuesta. Y tercera técnica, observación. Acuérdese, usted va a aplicar 3 técnicas de investigación para recoger datos. Entrevista, encuesta y observación. Y cada una de estas técnicas tiene su propio instrumento de investigación. Para la entrevista, el instrumento se llama guión de entrevista. Ahora, ¿qué es el guión de la entrevista? El guión de la entrevista no es más que una lista de preguntas, pero preguntas abiertas. Por eso, jóvenes, mucha atención. En la entrevista usted va a realizar preguntas abiertas. Usted va a decir, ¿y cuáles son las preguntas abiertas? Aquí tenemos para ir indicando. Las preguntas abiertas son donde el entrevistado puede argumentar y puede extenderse en su respuesta. Esa es una pregunta abierta. Por ejemplo, si le preguntamos, ¿por qué las calles del barrio X permanecen siempre contaminadas por plásticos? Este es un tipo de pregunta abierta. ¿Qué quiere decir? Que usted le hace la pregunta y el entrevistado se va a poder extender y argumentar muchísimo en su respuesta. Y probablemente la respuesta que le da un entrevistado va a ser una y la que le da el otro entrevistado puede ser diferente. La respuesta puede ser diferente. Entonces, por eso son preguntas abiertas, porque admiten muchos argumentos.
están abiertas a recibir muchos argumentos, muchas razones, muchas explicaciones, ¿sí? También a este tipo de preguntas, fíjese en el ejemplo, aquí está clarito el ejemplo de una pregunta abierta. Otra pregunta abierta podría ser, ¿cuáles considera usted que son las causas de la contaminación de las calles del barrio? Esa es otra pregunta abierta, porque la persona tiene la libertad de extenderse en su respuesta. Preguntas mixtas, son preguntas inicialmente dicotómicas. ¿Qué significa dicotómicas? Que solo admiten dos respuestas. Puede ser la respuesta sí o no, miren, aquí tenemos dos alternativas de respuesta. O puede ser que la pregunta solo admita la respuesta verdadero o falso. Normalmente se utiliza más la de sí o no. Pero, ¿por qué se llama mixta? Porque luego de hacer la pregunta dicotómica, se da la oportunidad de argumentar más sobre el porqué de la respuesta. Ejemplo, ¿está usted de acuerdo en que la contaminación de las calles puede traer enfermedades? Sí, no. Aquí está la alternativa dicotómica. El entrevistado le va a decir una de las dos, sí o no. Pero usted le da la oportunidad de argumentar haciéndole la pregunta ¿por qué? Esta es una pregunta mixta. Entonces, para la entrevista, usted va a diseñar 5 preguntitas, 5 preguntas abiertas. A ver, vamos a hacerlo así. Usted puede hacer, por ejemplo, 3 preguntas abiertas y 2 mixtas. En total 5. Es decir, que su entrevista tenga 5 preguntas. Usted vea, si usted quiere hacer una pregunta abierta y 4 mixtas, hágalo. Si usted quiere hacer 4 preguntas abiertas y una mixta, hágala. Lo importante es que usted diseñe estos dos tipos de preguntas. ¿Ya? Eso en cuanto a la entrevista. Esta es la primera técnica y aquí está cómo va a diseñar usted el guión de la entrevista. Cómo van a ser las preguntas para la entrevista. Siguiente punto. Segunda técnica, la encuesta. El tipo de pregunta en la encuesta, usted va a aplicar preguntas cerradas en cambio. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Son preguntas donde las opciones de respuesta ya vienen definidas por el investigador. ¿Quién es el investigador? El investigador es usted. Así que usted establece las 5 opciones de respuesta. Para eso se utiliza lo que se llama la escala de Likert. Usted puede encontrar en el internet un montón de opciones sobre escalas de Likert. La escala de Likert puede ser de satisfacción, de grado de importancia, de repetición o frecuencia, de 5 puntos de dificultad, etc. Entonces, en una pregunta cerrada, usted como investigador le da las opciones al encuestado. Ejemplo, miren esta pregunta. ¿Considera usted que la contaminación de las calles se debe a la falta de educación de los moradores del barrio? Y usted aquí le ha colocado una escala de Likert de repetición o frecuencia en este ejemplo. Mire, y entonces usted le da 5 alternativas. Nunca, casi nunca, ocasionalmente, casi todos los días y todos los días. Estas son preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque el entrevistado no tiene chance de abrirse y argumentar o extenderse en su respuesta. El entrevistado aquí solo tiene 5 opciones y de las 5 el entrevistado solo tiene que escoger una. Por eso se llaman preguntas cerradas. Y estas preguntas cerradas sirven para las encuestas. Usted elija la escala de Likert de acuerdo a su pregunta. Puede ser que usted haga otro tipo de preguntas donde en lugar de nunca, casi nunca, ocasionalmente, usted necesite a lo mejor una escala de Likert de satisfacción, donde usted entre las opciones le ponga, por ejemplo, totalmente de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en contra, etc. Los modelos para la escala de Likert usted los puede consultar de internet de acuerdo a su pregunta. Y finalmente, aquí tenemos la tercera técnica que va a ser la observación. Para esto, usted va a diseñar una lista de cotejo. En la lista de cotejo, antes de olvidarme, aquí para la encuesta,
solo va a diseñar 5 preguntas cerradas. Solo 5. Vamos a hacer algo corto nada más para que no nos lleve demasiado tiempo. 5 preguntas cerradas. En cambio, para la observación, esta es otra técnica, usted va a diseñar una lista de cotejo. ¿Qué es la lista de cotejo? Esto que usted ve en la pantalla, este cuadrito. Esta es la lista de cotejo. Entonces, para ello, usted en la lista de cotejo tiene que establecer los criterios de su observación, tiene que poner sí o no, si se cumple o no se cumple cada criterio, y tiene que dejar un casillero para la observación. Supongamos que usted está haciendo el trabajo sobre la contaminación en las calles en la 11 y la 4 de noviembre, por ejemplo. Entonces, el primer criterio puede ser, los moradores sacan la basura fuera del horario establecido. Sí, si usted cuando sale a la calle a hacer esta observación, usted se da cuenta que efectivamente el carro de la basura pasa el miércoles, pero usted ve que la gente ha sacado la basura el día martes, entonces se cumple este criterio. Por tanto, ahí usted va a marcar el casillero sí. Marque el casillero sí. Y aquí coloca la observación. La observación puede ser, esto incrementa la contaminación, o esto incrementa el desorden, o esto produce malos olores, o esto ocasiona la presencia de roedores en el sector. ¿Sí? Luego aquí escribe un segundo criterio. Estos criterios los crea, los inventa usted. Otro criterio, por ejemplo, si mi tema fuera la contaminación de las calles, yo podría colocar aquí, en el sector hay muchos locales comerciales. Si es que hay muchos, yo le pongo sí o no. O sea, todos estos criterios tienen que estar relacionados con su trabajo de investigación y todos estos criterios que se coloquen aquí y las preguntas que se realicen en la encuesta y las preguntas que se realizan en la entrevista tienen que estar diseñadas de una manera inteligente. ¿Qué quiere decir? Que le permitan obtener información sobre su tema de proyecto de grado. Si su tema de proyecto de grado es la contaminación de las calles, en la encuesta no le va a preguntar, no sé, por el fútbol o por el clásico del astillero. No va a preguntar, sino que tiene que preguntar cuestionamientos o interrogantes o preguntas relacionadas directamente con su tema que le brinde a usted como investigador información sobre ese tema. ¿Sí? Información sobre ese tema e información que le permita a su vez dar cumplimiento con los objetivos generales y específicos. Bueno, aquí esta es parte de la rúbrica, la mejor amiga del estudiante al hacer su proyecto de grado. Aquí está la rúbrica. Dice que en el marco metodológico hay que describir de forma clara y sintética la estrategia, medio del cual se desarrolla el estudio de caso, la estrategia metodológica que corresponde al estudio de caso, las herramientas, las técnicas tecnológicas, etc. Bueno, todo esto yo ya se lo resumí aquí en esta diapositiva. Aquí, esto es lo que usted va a redactar en su marco metodológico. Preguntas, jóvenes. ¿Está todo claro o no? Pregunten. El marco metodológico también tenía que ver con elegir 4 temas y luego ponerles las citas, ¿verdad? ¿Elegir 4 temas? ¿Cómo así? Es que eso nos mandó la semana pasada, o sea, la anterior, y no puso la asignación durante ¿cómo se llama? Durante las vacaciones. Entonces suponía que eso del marco teórico, de metodológico, era lo de esta semana. No, a ver, no se confundan. El marco conceptual es lo que les expliqué la semana pasada. Y de esto ustedes ya tienen la asignación que es para ahí yo les extendí hasta el próximo sábado incluso para que tengan un poquito más de tiempo. Pero en realidad yo ya debía haberles puesto esta asignación el viernes pasado. Por un lado, sinceramente, me olvidé. Pero por otro lado, viéndolo bien, también era feriado y todo eso. Bueno, por lo menos pudieron disfrutar un poco más su feriado. Pero esto, claro, esto es lo que ustedes ya deben tenerlo hecho. Pero bueno, no fui tan verdugo como quien dice para decirles ya presenten porque ya debieron haber hecho. No,
Les dejé una semana más para que usted redacte esto de aquí, si es que no lo ha hecho. Los que ya fueron pilas, muchos de ustedes seguramente ya se adelantaron y ya lo hicieron a su marco conceptual. Le felicito. Súbalo nomás entonces. En todo caso, yo les puse ahí esa asignación del marco conceptual hasta el sábado 13 de noviembre. Ahora, lo de hoy es esto de aquí, señorita Aragundi. Esto de aquí. Esto que dice marco metodológico. Eso es lo de hoy. Entonces, aquí miren, donde dice, a ver, voy a irlo comparando. Lo que pasa es que a veces hay varias. Profe, podemos hacer un ejemplo. Profe, pero ahí en el documento que usted nos puso hasta las 2:30 dice redacta el marco metodológico de su proyecto de grado y 5 preguntas para la entrevista, 5 preguntas para la encuesta y una lista de cotejo con 5 criterios de observación. Ya. O sea, ¿Hasta qué hora está eso? hasta las 2:30. ¿Usted cree que nos puede dar un poquito más de tiempo? Ya, eso van a hacerlo, por eso van a hacerlo, van a comenzar a hacer ahorita. Y por eso tienen hasta las 2:30 de la tarde para terminarlo. Es decir, la siguiente hora clase va a ser solo de trabajo práctico sobre esto de aquí. Profe, ¿y cómo se llama el marco metodológico en que le ponemos en el proyecto o lo pegamos aquí en el documento que usted nos puso? No, siempre presenten el documento de Word. Porque ahí dice como que hay que hacer 5 preguntas, ya. 5 preguntas donde se pone. Ya. Aquí les voy a indicar justamente. Ya. Esto que yo les indiqué aquí en la... A ver, déjenme ver si les compartí pantalla. Esto que yo les acabo de indicar en la diapositiva, aquí le vamos a hacer un cambio al formato del proyecto de grado. Aquí les pide enfoque de investigación, aquí le pide tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra. Aquí vamos a cambiar, aquí les pide hasta fórmula, negativo. Esto aplica cuando son encuestas demasiado grandes, cuando su población de estudio va a ser 100,000 personas. Ahí se aplica fórmula y muestra. Entonces vamos a modificar estos pasos de aquí. Entonces, vayan anotando si gustan, vayan anotando. Aquí donde dice enfoque de la investigación, usted cámbiele y colóquele modalidad de la investigación, lo que yo le expliqué. Aquí donde dice tipo de investigación, usted colóquele técnicas. ¿Sí? Lo que yo le expliqué en la diapositiva. Aquí donde dice diseño de investigación, usted aplíquele instrumentos de investigación. ¿Sí? Ya, luego población, eso sí queda aquí, donde dice población y muestra, bórrele todo lo demás y solo déjele población. Solo déjele población. Y por último, análisis e interpretación de resultados. Ya, el 2.9, bórrelo. Porque ya hablamos acá de las técnicas e instrumentos. El 2.9, bórrelo. Listo, le borramos eso de ahí. Y aquí es donde tiene que redactar. A ver, Molina preguntaba un ejemplo. ¿Qué les dije en la diapositiva? En modalidad de investigación, usted tiene que definir qué es investigación cualitativa. Entonces, usted busca una definición de investigación cualitativa y, por ejemplo, coloca, según, voy a inventar, según Molina, en el 2019, afirma que la investigación cuantitativa, ya tiene que poner ahí la definición, pero antes de eso, miren, le quedaría mucho mejor explicar la modalidad de investigación. Entonces usted puede comenzar de la siguiente manera. El presente proyecto de grado, al reunir información por medio de encuestas, nos permitirá contabilizar y tabular los datos. Contabilizar y tabular los datos. Y además, indagar
en diferentes definiciones que ya fueron expuestas en el marco conceptual. Por ese motivo, este proyecto de investigación se llevará a cabo en la modalidad de investigación cuantitativa. Listo, introducción. Ahora sí, en un párrafo aparte, usted agarra y busca la definición de investigación cualitativa y coloca. Según Molina, 2019, afirma que la investigación cualitativa es, abre comillas, copia la definición tal como está, cierra comillas, inserta la cita automática, voy a poner aquí una al azar, así nomás, solo para que inserta usted la cita de donde usted toma